Los anticuerpos monoclonales que venimos empleando en estos últimos años para el tratamiento de hemopatías malignas y de tumores sólidos han llegado para quedarse. No se trata de una moda pasajera si nos atenemos a los excelentes resultados que se han conseguido, tanto en la fase de los ensayos clínicos como en los primeros estudios realizados después de su autorización en diferentes países. El primero de estos monoclonales, el más conocido, es el daratumumab, un anti-CD38, concretamente una IgG1 kappa, que comenzó a utilizarse o a plantearse su tratamiento para rescatar a los pacientes afectos de mieloma en fase refractaria. Sin embargo, como decía, el éxito conseguido con los ensayos y los primeros estudios post-autorización ha hecho que este monoclonal siga avanzando en la escala los ensayos clínicos realizados con daratumumab cuando, de manera inesperada, se apreciaron una serie de interferencias en las pruebas de compatibilidad transfusional de los pacientes que estaban sometidos al tratamiento con este monoclonal. Una situación preocupante que podía y puede comprometer la seguridad de las pruebas y, en definitiva, la seguridad del paciente que necesita una transfusión. ¿Por qué se producen estas interferencias? Bueno, CD38 es una proteína integral de la membrana que está altamente expresada por las células del mieloma y por lo tanto la convierte en una excelente diana para los anticuerpos monoclonales anti-CD38. Pero, lamentablemente, los hematíes, aunque de forma más débil, también expresan la proteína CD38. Esto hace que el daratumumab reaccione con esta proteína a la manera de lo que haría un anticuerpo antieritrocitario sin serlo, y que la consecuencia de esta reacción sea la obtención de una serie de resultados positivos en las pruebas de compatibilidad en las que se emplea la técnica indirecta de la antiglobulina, el punch indirecto. Concretamente, las interferencias que observamos son un escrutinio de anticuerpos irregulares positivo, una identificación en panel positiva y unas pruebas cruzadas incompatibles. En este dibujo, que ustedes conocerán bien, tenemos por una parte los hematíes con su proteína, por otra el plasma del paciente con el monoclonal. Cuando entran en contacto se produce la reacción antígeno-anticuerpo, de manera que cuando añadimos el suero antiglobulina aparece la aglutinación esperada, generándose un falso resultado positivo. Falso tanto en cuanto nos hace pensar, si no sabemos de la presencia del daratumumab, en la posibilidad de que el paciente sea portador de anticuerpos antieritrocitarios. Además de las interferencias que he mencionado, hay que decir que estas se van a dar independientemente de las soluciones en las que estén suspendidos los hematíes o en las soluciones que podamos adicionar en esas pruebas, ya sea solución salina, solución de baja fuerza iónica o polietilenglicol. Y por si esto fuera poco, las interferencias se observan con todos los soportes que podamos emplear, ya sea en tarjeta, ya sea en tubo de hemólisis, ya sea en fase sólida empleando la microplaca. Por el contrario, no se producen interferencias, por suerte, en la determinación del grupo ABO-RH, en la determinación del fenotipo extendido, en el autocontrol, que suele ser en general negativo, y en la prueba directa de la antiglobulina, que en general también suele ser negativa. En este trabajo de 2017, publicado en Blood, se da respuesta a la duda o a la incógnita que suponía el hecho de que estos pacientes presentaran una prueba directa y un autocontrol negativo. El motivo, como es lógico por otra parte, es que el anticuerpo monoclonal también actúa sobre la CD38 presente en los hematíes y va produciendo una merma o una pérdida progresiva de la expresión o la eliminación de algunas de las células hematíes, en este caso, que expresan anti-CD38. Este es el escenario típico
donde tenemos una panaglutinación en fase de antiglobulina con un autocontrol negativo. La intensidad de la reacción en tarjeta suele ser entre 1 y 2 cruces, en tubo suele ser algo más débil y en fase sólida, por el contrario, puede llegar a ser de hasta 4 cruces. Una pista importante para sospechar de la existencia de una interferencia farmacológica es el hecho de que las absorciones del presunto anticuerpo, en este caso de alta incidencia, no consiguen eliminar la interferencia. Y estas interferencias pueden observarse hasta más de 6 meses después de finalizado el tratamiento. ¿Qué opciones tenemos para intentar mitigar las interferencias? Por una parte tenemos aquellas que lo que pretenden es desnaturalizar la proteína CD38 presente en la membrana de los hematíes, concretamente la tripsina y la herramienta que se ha acabado imponiendo, que es el DTT. Por otro, tenemos las estrategias que se fundamentan en la neutralización del anticuerpo anti-CD38 en el plasma. Aquí están los anticuerpos antibiotipo y la proteína recombinante soluble CD38. Tenemos las células de cordón, que puede ser de manera muy limitada de ayuda, dado que estas células expresan poco o no expresan directamente la proteína CD38, y tenemos como herramientas, diría yo, complementarias el fenotipo o, en su defecto, si no es posible, el genotipo extensivo. La tripsina forma parte del grupo de herramientas que intentan desnaturalizar la proteína. Tiene dos inconvenientes: su efectividad limitada de un 40% y el hecho de que el tratamiento con tripsina elimina algunos antígenos cuyos anticuerpos no van a poder ser detectados. En color rojo los que no tienen significación clínica, en azul los de significación incierta o dudosa, y en negro los anticuerpos que en principio nos interesaría identificar siempre. El DTT, del que vamos a hablar más extensamente, tiene una efectividad muy superior a la de la tripsina, de un 92%, pero en contrapartida desnaturaliza el sistema Kell, desnaturaliza otras proteínas, no permitiendo la detección de los anticuerpos correspondientes, y en ocasiones también otros anticuerpos pueden verse afectados al quedar su expresión mermada sobre la proteína que los alberga. Es verdad que es una técnica relativamente sencilla, de precio razonable, y que es utilizada o conocida antes de ponerse de moda por algunos laboratorios y servicios de transfusión, fundamentalmente de referencia. Los anticuerpos antibiotipo, como la proteína recombinante soluble, son de las estrategias que lo que pretenden es neutralizar el anticuerpo en el plasma. No hay más que mezclar el anticuerpo antibiotipo o la proteína, como veremos después, para conseguir la neutralización. Por lo tanto, es una técnica súper fácil de realizar, en la que no es previsible que perdamos anticuerpos. El mayor problema es que, si bien se ha hecho mención a ella en la literatura, no está disponible comercialmente y estaría pendiente la validación del método de llegar a estar el anticuerpo en los laboratorios hoy en día. Y el mayor problema, desde mi punto de vista, es que se requiere un anticuerpo antibiotipo diferente para cada clona de anti-CD38. Este es el fundamento, la neutralización del daratumumab con los anticuerpos antibiotipo, de manera que el plasma se convierte en el plasma idéntico u homologable a la de un paciente que no esté tomando ninguna medicación. De manera que cuando lo enfrentamos a los hematíes de screening y después añadimos el suero antiglobulina, no se produce aglutinación. Y si hubieran anticuerpos antieritrocitarios, podríamos identificarlos de manera inequívoca sin sufrir las interferencias generadas por el anticuerpo monoclonal. La proteína, como ya anticipé, se fundamenta en la neutralización del anti-CD38. La técnica es fácil, nuevamente, no se tienen por qué perder anticuerpos, y, ventaja importante, puede utilizarse con cualquier clona de CD38. Queda por aclarar el coste que va a tener esto. Hoy en día no está disponible, y si verdaderamente los fabricantes
van a ser capaces de producirla de manera ilimitada. Pero si se resuelven estas dudas de coste y de producción, desde mi punto de vista representa la mejor solución para eliminar las interferencias generadas por anti-CD38. Las células de cordón pueden ser útiles para screening en aquellos servicios de transfusión que disponen de ellas, pero obviamente no es factible plantearse la identificación. Vamos a perder todos aquellos anticuerpos cuyos antígenos no están presentes en las células de cordón o bien están muy debilitados, y además es lógicamente no planteable la realización de la prueba cruzada en aquellas situaciones en que esté indicada su realización. El fenotipo es una medida complementaria que nos resulta muy útil, pero no es una medida que sustituya a las pruebas de compatibilidad transfusional tradicionales. Idealmente debe realizarse antes de iniciar el tratamiento y no debe de existir una transfusión dentro de los 3 últimos meses. Inicialmente nos planteábamos cuántos antígenos hay que fenotipar y cuántos vamos a respetar a posteriori. Después lo veremos, pero básicamente los clínicamente significativos más comunes. El fenotipo es la alternativa cuando el fenotipo no es posible por razón de transfusiones recientes. Nuevamente hay que decir que es una herramienta complementaria y que no debe de sustituir a la prueba cruzada cuando está indicado realizarla. Este es el estudio de validación realizado en 2016 que consagra al DTT como la técnica de elección para mitigar los problemas generados por anti-CD38. Recuerden que el estudio multicéntrico en el que intervinieron 25 centros de 11 países situados en los 5 continentes consistía en la identificación de anticuerpos en una sola muestra conteniendo DARA y una muestra, además, en la que junto al DARA existía un verdadero anticuerpo, ya fuera anti-D, anti-DAFI-A y anti-S pequeña. Hay que decir que los centros que participaron no recibieron todos las mismas muestras. Es un estudio un tanto particular. Decir sobre el estudio que el 40% de los participantes emplearon el tubo, el 36% el gel y el 24% la fase sólida. Fijémonos cómo la fase sólida, como ya he comentado, da los resultados positivos más intensos. Aquí estarían los del gel. Curiosamente, el tubo, que tiene algunos más débiles, también tiene algunos equiparables al gel o incluso uno, en este caso, de intensidad superior. La mediana de tiempo empleada para la muestra 1, en la que solo había DARA, es de 2 horas, y para la segunda muestra, en la que había un segundo anticuerpo, en este caso antieritrocitario, fue el doble, de 4 horas. Esta es la técnica que imagino conocen muy bien y que está también referenciada en el trabajo de Chapuy de 2016. Esta es la maravillosa foto que publican con el artículo, donde efectivamente el tratamiento con DTT elimina la interferencia y nos da un negativo muy claro. Este es el ejemplo de una muestra en la que junto al DARA existe anti-DAFI-A que queda visible y reconocible e identificable en las 2 células donde el antígeno está representado. Estas son las fotos ya no del artículo, sino las de nuestro laboratorio, que no son tan bonitas como las que acabo de presentar, pero seguramente son mucho más reales. Este es el paciente con el DARA y este es el paciente después del tratamiento con DTT, donde efectivamente la reactividad cambia, pero no da una imagen tan nítida como la que se ve en las fotos anteriores. Queda una sombra que a veces pues, genera algunas dudas. Este es un anticelano que se negativiza, también dejándonos alguna duda. Este es un DAFI-A que después del tratamiento con DTT pues, solo reacciona, persiste la reacción con la célula 3, donde está presente el correspondiente antígeno. Junto a la elección del DTT como tratamiento o como estrategia de elección para mitigar las interferencias, las sociedades científicas y los expertos en transfusión generaron una serie de recomendaciones. Primero veamos las básicas y después veamos cuáles son las pruebas de compatibilidad recomendadas en diferentes escenarios clínicos. Primero, la comunicación, obviamente, entre los facultativos prescriptores y el servicio de transfusión debe de ser muy estrecha. El servicio de transfusión debe ser avisado
de que existe un paciente candidato a tratamiento con anti-CD38 para realizar un estudio basal que ahora comentaremos. El paciente debería de portar una tarjeta indicativa de que está bajo tratamiento, incluyendo los resultados del estudio basal. Cualquier cambio en las pruebas de compatibilidad debería de consignarse en la tarjeta y, muy importante, la solicitud de transfusión debe indicar que el paciente está o ha estado bajo tratamiento con anti-CD38. Este es el estudio inmunohematológico basal, el grupo ABO-RHD, el escrutinio de anticuerpos y la identificación en el caso de que el escrutinio sea positivo. Perdón. Un fenotipo extendido, incluyendo los antígenos más comunes, cuyos anticuerpos son clínicamente significativos. Y en el caso de que el fenotipo no fuera factible, la realización de un genotipo. ¿Cuáles son las pruebas de compatibilidad a desarrollar? Si el paciente no tiene antecedentes transfusionales ni obstétricos, es posible plantearnos la selección directa de hematíes isofenotipo, ABO-RH y KEL, y si el stock, atención, lo permite, ampliar para KIT, DAFI, S grande, S pequeña, y una prueba cruzada en salina inmediata. La verdad es que no siempre es fácil saber o inequívoco saber si el paciente tiene o no antecedentes, de manera que si lo que queremos es aumentar la seguridad, pasamos al escenario 2, que hace referencia a pacientes con antecedentes transfusionales u obstétricos sin anticuerpos previos o anticuerpos detectados en la prueba actual. En estos pacientes, escrutinio con hematíes tratados con DTT, y si esto es negativo, podemos pasar a la selección de hematíes isofenotipo, con prueba cruzada en salina inmediata. Y la tercera situación, que es la que menos agrada, es la de los pacientes que tienen antecedentes transfusionales u obstétricos, en los que además sabemos que hay anticuerpos previos o detectados en el estudio actual. En estos pacientes lo que sería adecuado, siempre en términos de seguridad, es, por supuesto, el escrutinio con hematíes tratados con DTT, la identificación con hematíes tratados con DTT, seleccionar los hematíes adecuados, isofenotipo, y una prueba cruzada en antiglobulina, con los hematíes del donante que vamos a cruzar tratados con DTT. Tengo la impresión de que esta recomendación, que sería la más próxima a lo que sería la máxima seguridad posible para el paciente, está siendo, o diría abandonada, o no ha sido ni siquiera totalmente adoptada, y que hemos sustituido pues, la identificación con DTT o la prueba cruzada por la transfusión de hematíes lo más isofenotipo posible. Lo cual, insisto, no me parece lo más adecuado. También es verdad, y por eso pues, no estoy seguro de que se esté siendo todo lo estricto que habríamos de ser con estas pruebas de compatibilidad, también es verdad que actualmente ya son miles y miles los pacientes que han sido tratados y miles las dosis administradas, y que, por suerte, no se han reportado efectos adversos graves, no se han reportado reacciones hemolíticas, no se han reportado complicaciones debidas a demoras en la transfusión. Y, por suerte, también es verdad que los pacientes afectos de mieloma tienen, en general, pocos requerimientos transfusionales. Pero sería deseable que no jugáramos a la lotería y que realizáramos, mientras no haya una alternativa más práctica y sencilla, las pruebas de compatibilidad más completas y seguras posibles, dentro, obviamente, de las posibilidades y de los recursos que tenemos. En esta segunda parte de mi charla quiero presentar nuestra experiencia, además, en relación con las nuevas estrategias que han ido apareciendo, sobre todo en el último año y medio, en los últimos casi 2 años, para mitigar las interferencias de anti-CD38, más allá de la estrategia clásica del tratamiento con DTT. Por ejemplo, la utilización de técnicas de uso habitual en los laboratorios de inmunohematología, intentando obviar el tratamiento con DTT. La utilidad de los paneles tratados con enzimas, la posibilidad de tratar con DTT volúmenes mayores de hematíes y conservar estos hematíes en solución al SEDER durante un periodo de tiempo, que ahora veremos,
Y también les quiero presentar nuestra breve todavía, pero muy agradable, muy intensa, experiencia con una proteína recombinante CD38 soluble que se encuentra en fase de desarrollo. La primera posibilidad, la utilización de técnicas de laboratorio habituales como alternativa al tratamiento de los hematíes con DTT, viene de este trabajo de Lintel, publicado en Immunohematology el año pasado, en el que se examinan 33 muestras de 4 pacientes tratados con DARA, empleando de entrada la fase sólida, es decir, la peor opción para el escrutinio de anticuerpos irregulares. Y estos autores lo que hacen es que cuando el resultado es positivo en la fase sólida, pasan a realizar el escrutinio en tubo, ya sea añadiendo LIS, incubando 10-30 minutos, añadiendo PEC, incubando 10-30 minutos, o haciendo la prueba de incubación antigua, tradicional, de 1 hora con los hematíes suspendidos en solución salina sin ningún otro tipo de aditivo. Los autores dicen que de las 33 muestras, en 23 obtienen un resultado positivo en fase sólida que les obliga a hacer algo. En 16 dicen que esta muestra deja de reaccionar cuando pasan a la técnica en tubo con alguna de las alternativas que acabo de comentar. 6 le siguen reaccionando y en este caso lo que optan es por fenotipar extensivamente y transfundir isofenotipo. Y solo en un caso, de las 23 iniciales, tienen que recurrir indefectiblemente al tratamiento de los hematíes con DTT. La verdad es que esto sorprende tanto que decidimos comprobar en nuestro laboratorio si observábamos unos resultados similares. Y la verdad es que lamentablemente no ha sido así. Fíjense que en tarjeta, ya no en fase sólida, en tarjeta tenemos esta reactividad. Cuando hemos pasado a tubo, empleando además la incubación de 1 hora en salina, la reactividad es la misma, si no superior en algunos casos. Y sí que es verdad que esta reactividad disminuye, pero en ningún caso de estas 15 muestras que hemos examinado llegó a desaparecer totalmente. Por lo tanto, no conozco otras experiencias en este sentido, pero nosotros en nuestro laboratorio no podemos confirmar las impresiones y las conclusiones del trabajo del Intel. Esta es la reactividad en tubo, en salina intensa, y esta en PEC, que como acabo de comentar es algo inferior. El siguiente trabajo y la siguiente estrategia es la utilización de paneles de hematíes tratados enzimáticamente. En este trabajo de nuestros compañeros en Madrid, España, se incluyen 33 pacientes y 3 más portadores de aloanticuerpos anti-RH, 2 anti-D+C y 1 anti-C pequeña. Lo que nos cuentan es que estos aloanticuerpos se identifican correctamente en los paneles tratados con enzimas sin la interferencia generada por el daratumumab. Para transfundir, ya que saben que hay algunos anticuerpos que van a escaparse, fenotipan para DAF y MNS y seleccionan hematíes isofenotipo. La verdad es que al final solo han transfundido a 11 pacientes que no han presentado mayores problemas. Recordemos, no obstante, las limitaciones que tiene el tratamiento con papaína, que destruye una serie de antígenos cuyos anticuerpos no vamos a poder identificar y otros pueden quedar o destruidos o muy debilitados. Esta es nuestra experiencia con esta alternativa, una experiencia que nos sorprendió, porque efectivamente fíjense cómo cae en picado la reactividad, que en algunos casos es negativa, en otros, por la razón que fuere, pues esta permanece con la célula 2, pero en cambio estas 3 muestras son totalmente negativas. Estos son ejemplos de 3 pacientes tratados con daratumumab y lo que sucede cuando pasamos por hematíes tratados con enzima. La situación cambia, aquí hay una negatividad pues muy evidente, ya que la muestra inicialmente también era bastante negativa. Aquí también, y aquí podríamos decir que hay una cierta reactividad con la célula 2 fundamentalmente. No es una estrategia 100% eficiente o eficaz, mejor dicho, pero sí que es verdad que en algunos casos, con el riesgo, repito, de perder anticuerpos, la interferencia pues queda muy mitigada o en algunos casos eliminada. Esta es
un paciente portador de un anti-E, en el que vemos que el anti-E con la célula 2 persiste frente a hematíes tratados enzimáticamente. Por el contrario, este es el caso de un paciente portador de una antidafia en el que el antidafia se pierde frente a hematíes tratados enzimáticamente, como es de esperar. En este trabajo, los autores consiguen demostrar que es posible tratar un volumen superior de hematíes, poner estos hematíes una vez tratados en una solución de conservación y utilizarlos en los días sucesivos hasta un máximo, según el trabajo, o hasta un mínimo, como queramos verlo, de 14 días después del tratamiento. Para demostrar esto, trabajan con 3 series de tubos. En la primera tienen los hematíes que han sido tratados con DTT, conservados en Alsever. Estos hematíes los lavan diariamente, los resuspenden en solución PBS y tipan una serie de antígenos cada día para demostrar que la antigenicidad no se ve afectada en el curso de los días. La segunda serie son los hematíes tratados con DTT simplemente conservados en PBS para examinar el grado de hemólisis, observando que a partir del día 8 la hemólisis es total. Por el contrario, en la tercera serie tienen unos hematíes tratados con DTT y conservados en solución Alsever, en los que la hemólisis sigue siendo mínima o muy aceptable para la utilización de estos hematíes hasta el día 14 después del tratamiento. Por lo tanto, efectivamente, el trabajo demuestra que esta estrategia es factible, una estrategia que, de confirmarse, pensábamos, va a ahorrarnos tiempo y va a ahorrarnos costes y va a alegrar, diría yo, a nuestros técnicos que no tendrán que preparar cada vez que llega una muestra el tratamiento con DTT. Quisimos comprobar que efectivamente es así y estos son nuestros resultados. En el día 1, una muestra de un paciente que está tomando daratumumab, que al enfrentarla a hematíes tratados con DTT, la reactividad efectivamente desaparece con el control anticelano. En el día 7 seguimos teniendo unos resultados excelentes frente a hematíes tratados con DTT, lo mismo que en el día 15. Por lo tanto, el experimento confirma los datos del trabajo de Immunohematology. Respecto a la hemólisis, en el día 2 ya comienza a haber una hemólisis en el caso de los hematíes tratados y conservados en PBS, a diferencia de los que están tratados con DTT y conservados en solución de Alsever, donde podemos ver el aspecto es francamente bueno. También es verdad que estos hematíes tienen un lavado adicional respecto a los anteriores. Y si examinamos los resultados a los 15 días, vemos que la hemólisis es total en el grupo de hematíes que fueron conservados en PBS, que la hemólisis es aceptable en los que fueron conservados en Alsever y que el aspecto es muy bueno en los que, además de ser conservados en Alsever, son lavados a diario. Por tanto, confirmamos que la propuesta de este trabajo es cierta y que es posible utilizar hematíes tratados con DTT a lo largo de varios días, por lo menos hasta los 14 o 15 días post-tratamiento, sin deterioro de la antigenicidad. Y finalmente, esta es nuestra experiencia con una proteína recombinante soluble, CD38, en fase de desarrollo. Como comenté, la técnica es muy sencilla, simplemente hay que mezclar una cierta cantidad. En nuestro trabajo fueron 3 microlitros de proteína con 25 microlitros de plasma, simplemente. Y estos son los resultados. La muestra antes de la neutralización y después de la neutralización con una negatividad total. Esta es una muestra que nos dio muchos problemas, que venía de fuera de Cataluña, que no funcionaba el DTT, y fíjense cómo después de la neutralización con proteína recombinante soluble, el resultado es totalmente negativo. Y estos son 2 muestras de 2 pacientes tratados con DARA, en las que en el primer paciente, después de la neutralización, persiste una reactividad que coincide con la presencia de un anti-D más C, y en el segundo paciente identificamos un antiquel por permanencia de la reactividad con la célula 3. 2 ejemplos más, en este caso
tenemos un C pequeña, reactividad para células 2 y 3, y en este para quita célula 2. Por lo tanto, ni qué decir tiene que la proteína recombinante soluble CD38 se vislumbra como la solución más eficaz y técnicamente más sencilla para eliminar las interferencias generadas por anti-CD38. Y acabo con unas palabras respecto a este otro monoclonal que también está llegando a nuestros hospitales, que fundamentalmente, hasta donde yo conozco, está en fase de experimentación, que es anti-CD47. Un monoclonal, en este caso IgG4, que se está empleando para el tratamiento de hemopatías malignas y tumores sólidos. CD47, en este caso, está altamente expresada en los hematíes. Resulta que es un guardián de los hematíes que impide que los macrófagos los fagociten, pero la expresión se va perdiendo a lo largo de los días, de manera que las células más viejas, finalmente, por ausencia de la proteína CD47, son fagocitadas por los macrófagos. Las interferencias son máximas, muy superiores a las que encontramos con anti-CD38. Panaglutinación, el grupo sérico da problemas, no nos sirve el tratamiento enzimático, ni el DTT, ni la tripsina para mitigar el problema. Los hematíes pueden aglutinar espontáneamente y dar un CUMS directo positivo, y el eluido, si lo realizamos, es pan reactivo. La buena noticia es que si ustedes disponen de una antiglobulina que carezca de IgG4, todos estos problemas van a desaparecer. Estos son nuestros resultados, con una reactividad importante en el escrutinio, con un autoanticuerpo positivo, que fíjense cómo en la parte derecha esta reactividad desaparece al utilizar una antiglobulina IgG4. De manera que esta antiglobulina, que tenía unas indicaciones o un uso muy restringido, creo que en los próximos meses y los próximos tiempos va a ser una herramienta de uso bastante común en los laboratorios que se enfrenten a casos de pacientes tratados con este anticuerpo monoclonal. Mis conclusiones finales: el tratamiento de los hematíes con DTT efectivamente mitiga las interferencias producidas por anti-CD38. Si bien, aunque el método es sencillo y económico, no está exento de dificultades, tanto de preparación como de interpretación muchas veces de los resultados y, en definitiva, de manejo de la transfusión. Entre las alternativas propuestas en estos últimos meses, el tratamiento con DTT de mayores volúmenes de hematíes conservados en Alceder y la proteína recombinante soluble CD38 se vislumbran como las dos alternativas de mayor utilidad al uso del DTT clásico. Y concretamente la proteína, como les decía, se perfila como la mejor solución, por lo fácil que resulta su empleo y por los excelentes resultados, por lo menos los resultados preliminares obtenidos hasta el momento. Finalmente, las interferencias creadas por anti-CD47 son fácilmente subsanables con una antiglobulina que carezca de IgG4. Y esto es todo. Agradezco muchísimo su atención. Siento no estar ahí para poder responder a las preguntas que seguramente deben de tener algunos de ustedes. Espero que la presentación les haya llegado con la claridad y la fluidez suficiente, y sobre todo espero tener la oportunidad en el futuro de volver a encontrarlos, ya sea en Venezuela, en España o en cualquier otro lugar. Sepan que tienen mi afecto y todo mi cariño y mi solidaridad en estos momentos. Muy buenas tardes.